camarera enamorada, carta del millonario o brutal broma. Esto pasó a medianoche. La noche estaba recién comenzando, con una brisa suave que pareció susurrar secretos en el aire. En el corazón de la ciudad, un pequeño y encantador café se iluminaba con una tenue luz que brillaba como un faro de esperanza. Pero lo que iba a suceder dentro de esas cuatro paredes esperaba ser revelado como un verdadero thriller. Rosa, la camarera, se encontraba atrapada entre el deseo y la duda. Cuando una misteriosa carta fue dejada en la mesa de un cliente, su mundo dio un vuelco. La carta era sobre amor, amor imposible, o era solo una cruel broma. Era un lugar familiar, donde los susurros de los clientes formaban la música de fondo y los aromas del café fresco llenaban el aire. Sin embargo, esa noche, un escalofrío recorrió la espalda de Rosa. Sus manos temblaban mientras servía las bebidas, la mirada fija en la carta de un millonario que había entrado solo y parecía estar buscando algo más que un café. Sus ojos, oscuros y profundos, se encontraron con los de ella. Fue como un rayo, un destello de conexión que hizo palpitante el corazón de Rosa. Pero, ¿de verdad era auténtico? Los murmullos alrededor se volvían cada vez más intensos. La carta parecía estar escrita con una caligrafía elegante que contrastaba con el caos de sus pensamientos. Rosa se acercó, impulsada por una curiosidad que podía tocarse. ¿Escribió esto usted?, preguntó con voz temblorosa. El hombre sonrió, cosas inconfundibles en su mirada, aunque algo en su sonrisa parecía esconder un secreto sombrío. Las risas de otros clientes parecían ahogarse en el aire cuando él murmuró algo que hizo que el pecho de Rosa se comprimiera. Es la mejor invitación que puede recibir, pero no todos están listos para lo que viene después. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Rosa sintió un nudo en la garganta, como si el aire se volviese denso. El tiempo parecía haberse detenido en ese instante cargado de electricidad. Entonces, él dejó caer un pequeño objeto en la mesa, un brillo dorado que capturó la luz del café. No era solo un anillo, era una promesa, un futuro envuelto en misterio. Los ojos de Rosa se abrieron como platos y el murmullo del café se intensificó, cada mirada dirigida hacia ella. ¿Qué significaba todo esto? ¿Un amor que podía cambiar su vida o un juego peligroso del que no conocía las reglas? La decisión estaba en sus manos, pero la incertidumbre la aferraba, dejando el aire frío y espeso. En esa madrugada estrellada, Rosa se dio cuenta de que su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. Un paso adelante y podría descubrir la verdad o perderse en una trampa mortal de ilusiones. ¿Qué haría? Los latidos de Rosa resonaban en sus oídos. La carta y el anillo brillaban intensamente a la luz tenue del café, como si los objetos mismos supieran el peso de la elección que tenía entre manos. Un escalofrío la recorrió, mezclando un curioso fervor con el miedo. El misterioso hombre se incluyó entre sus pensamientos, como un eco incesante. ¿Quién era realmente? Su mirada intensa prometía secretos, pero también había algo en su actitud que la hacía dudar. ¿Qué significa esto para usted?, preguntó Rosa, arriesgándose a más de lo que pensaba. Es un símbolo de oportunidades, respondió él, su voz suave como seda, pero cargada de un mensaje oculto que se retorcía entre sus palabras. Solo aquellos que se atreven a seguir sus instintos son dignos de conocer la verdad detrás de lo que ofrezco. Mientras las palabras se deslizaban por el aire, el alboroto del café se desvanecía. Un grupo de clientes reía despreocupadamente en una esquina, mientras que unas mesas más allá, un par de hombres discutían acaloradamente. Rose sintió que la sala giraba, sintetizando la tensión de la conversación en un único punto. Esa noche, cada rostro parecía un espectador de un drama que estaba a punto de desplegarse. De repente, el tono de la charla cambió cuando un grito se elevó por encima de las risas. Rosa se volvió, sus ojos se amplían con horror.
Una mujer rubia, que había sabido ser el centro de atención durante la cena, se había desplomado en el suelo, un charco de sangre comenzando a extenderse bajo ella. La risa se transformó en un murmullo inquieto, la atmósfera cambió de vitalidad a desesperación. Lo que está en juego es mucho más grande de lo que imaginas, murmuró el hombre misterioso cerca de Rosa, mientras la multitud comenzaba a retroceder. ¿Qué tiene que ver esto con lo que me ofreció?, exigió Rosa, su voz temblorosa pero firme, mientras miraba la escena a su alrededor. Todo, dijo con una mirada profunda que parecía cortar a través de ella. Está claro que hay más en este juego del que creíamos ser parte. Adolorida por lo que había visto, Rosa sintió que un nuevo y aterrador vínculo se formaba entre las palabras de él y la situación caótica que se desata a su alrededor. La brisa que había sido suave segundos antes ahora se sentía pesada y cargada de tensión. De repente, no solo tenía que tomar una decisión acerca del anillo, sino que los caminos de vida y muerte parecían entrelazarse con su elección. «Llamen a una ambulancia», gritó alguien del fondo, pero la mujer seguía inmóvil, y la preocupación se transformó en pánico. Rosa sintió que su corazón se detenía. El hombre se movió con una rapidez inusitada, tomando el anillo que había dejado como si fuera un objeto inservible. «Esto no es un juego, Rosa. Pero, quizás tú seas la clave para resolver un misterio mucho más profundo», dijo él, dando un paso hacia ella. Rosa no podía apartar la mirada. Lo que empezaba como un encuentro lleno de promesas ahora era un laberinto de decisiones fatales. «¿Qué misterios?», preguntó, su voz un susurro opaco entre el horror de la sala. Justo cuando él iba a responderla, la multitud se volvió una desesperación, y en aquel caos, la verdadera pregunta surgía. ¿Qué secretos oscuros rodeaban aquel café y a su nuevo cliente? Rosa no lo sabía, pero estaba atrapada. En un rincón del local, un brillo punzante le dio una pista innegable de lo que estaba por venir, un pequeño símbolo en la carta, que parecía un antiguo emblema, girando en su mente. «Lo que hay en la oscuridad siempre acaba saliendo a la luz», murmuró él, dejando a Rosa con una inquietante sensación de que no todo estaba acabado. Mientras las sirenas de la policía se acercaban, el clamor creció en el café. Rosa se encontró al borde de un abismo de intriga y desesperación. No comprendía el significado completo de las palabras de aquel hombre, pero sabía que su vida y su corazón no volverían a ser los mismos. Y si esa carta era solo el inicio de algo mucho más peligroso, la angustia en su pecho se intensificaba a medida que se preguntaba, ¿acaso el amor podía salvarla de lo desconocido o iba a ser la raíz de su perdición? El estruendo de la sirena se colaba por las ventanas abiertas del café, mezclándose con los murmullos temerosos de los presentes. Rosa sintió que el aire le faltaba, su pecho se apretó mientras el caos la envolvía. Cada grito, cada movimiento nervioso, se multiplicaba en ecos dentro de su mente. El hombre que había traído más preguntas que respuestas la miraba fijamente, y Rosa se dio cuenta de que su conexión con él era ineludible. «Necesitamos salir de aquí», dijo él, su voz más impetuosa ahora. Esto no es un lugar seguro, pero cada fibra de su ser le decía que no debía separarse de él. «¿A dónde?», preguntó, sintiendo que lo conocía tan poco y, sin embargo, lo quería tanto. Una mezcla de atracción y desconfianza burbujeaba en su interior. «Confía en mí, Rosa». «No hay tiempo que perder», respondió él, extendiendo la mano, haciendo que el anillo brillara de nuevo bajo la tenue luz del café. «La respuesta a todas tus preguntas está más cerca de lo que crees», y aunque el terror invadía su mente, una pequeña chispa de curiosidad se encendió. En medio del tumulto, el café había dejado de ser un refugio para convertirse en un escenario de tragedia. Rosa tomó la mano del hombre, sintiendo su firmeza, y juntos corrieron hacia la salida de emergencia. El aire fresco la golpeó con fuerza. Rosa se detuvo un instante para respirar, casi incapaz de procesar lo que sucedía. La luz de las farolas iluminaba su rostro, y en ese destello, pudo ver un destello de preocupación en los ojos del hombre. «¿Qué sabemos sobre esa mujer?», preguntó, mientras la adrenalina aún corría por sus venas. «Poco, pero sé que su caída no fue un accidente. Hay fuerzas que operan en las sombras, y tú, Rosa, eres una pieza en este juego», explicó él, su mirada fija en la calle vacía que se adivinaba más allá de la luz tenue.
En su mente, las imágenes de la mujer desmayada se mezclarían con la confusión que ella sentía. ¿Cómo puedo ser parte de esto?, preguntó, tomando un paso atrás, la inseguridad surgiendo dentro de ella. No soy más que una camarera. Eres mucho más de lo que piensas. Lo que llevas en tus manos, la carta y el anillo, puede significar la diferencia entre salvar vidas o perder lo que más quieres, dijo él, su voz ahora un susurro urgente. Debemos encontrar al responsable. Y eso empezará con lo que hay en ese símbolo. De repente, el sonido de pasos resonó detrás de ellos. Rosa se giró, sus ojos se agrandaron al ver unas sombras avanzando en su dirección. Rápido, ven, dijo él, tomando su mano de nuevo y arrastrándola hacia un callejón que se abría a su derecha. Las luces del café se desvanecieron a medida que se sumergían en la penumbra, y ella sintió el sudor resbalando por su frente, mezclado con la ansiedad. ¿Por qué me eligiste a mí?, preguntó, con la respiración agitada, mientras sus piernas se movían rápido, tratando de mantener el ritmo del hombre. No fui yo quien te eligió. Fue el destino, respondió con un deje de misterio en su voz. Al observar el callejón, Rosa sintió como el miedo y la emoción chocaban en su pecho. ¿Sería esto un acto de valentía o una imprudencia? ¿La llevaría a encuentros peligrosos o a la salvación? Las sombras que parecían alejarse nunca se desaparecían del todo. Un grito lejano resonó por la ciudad, y el eco regresó con una claridad escalofriante. Hay más en juego de lo que pensabas, murmuró el misterioso hombre con una sonrisa enigmática, pero Rosa vio en sus ojos un destello de seriedad. Lo que está en juego podría cambiar nuestras vidas para siempre si sobrevivimos, agregó, con un tono que no dejaba lugar a dudas. Justo antes de que pudieran avanzar más en el callejón, una figura emergió de la oscuridad, bloqueando su camino. A su alrededor, el aire se cargó de tensión. Rosa sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies, y el destino que ahora parecía tan incierto daba un giro inesperado. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó la figura, acercándose con una mirada desafiante. La pregunta resonó en el aire como un campanazo. Era el momento de decidir. Rosa sabía que no solo se jugaba su vida, sino algo aún más grande. Y entonces, con el corazón latiendo a mil, se preguntó si realmente estaba lista para enfrentar la verdad y el riesgo que conllevaba. El hombre a su lado parece medir cada palabra, como si cada segundo pudiera significar una batalla entre la vida y la muerte. La figura que les bloquea el paso es tan alta que parece llenarlo todo con su presencia. Con un rostro escondido en sombras, sus ojos brillan con un peligro inminente. ¿Quiénes son?, vuelve a preguntar, y su voz retumba en el callejón estrecho. Rosa siente que su estómago se encoge. No es una mera cuestión de curiosidad, sino de amenaza. Estamos buscando respuestas, responde el hombre, manteniéndose firme, su mano aún aferrada a la de Rosa. Ella se aferra a su confianza, aunque las sombras alrededor parecen cobrar vida propia. La figura suelta una risa burlona, pero no hay humor en su gesto. Las respuestas pueden ser letales, ¿lo saben? ¿Qué saben sobre el anillo que lleva a ella? Se acerca un paso más, el aire denso entre ellos, y Rosa puede sentir que los latidos de su corazón son un eco en el silencio. Es solo un anillo, murmura ella, intentando que su voz suene firme. Pero en su interior, cada palabra parece un frágil intento de ocultar la verdad. No solo el anillo, sino lo que realmente significa en este juego peligroso. No sabemos nada, añade, sintiendo que su honestidad podría ser su salvación. El hombre, todavía en guardia, se adelanta. No puedes ser tan ciega, amigo. Ese anillo también es un símbolo de poder, y poder siempre atrae problemas. Ahora, ¿te apartarás o serás parte de esto? Confíen en nosotros, intenta apelar Rosa, sintiendo que el valor y la súplica estaban entrelazados. Estamos en esto juntos, busquemos el sentido de esto. Hay más en juego que nuestra seguridad. La figura clava sus ojos en ella, midiendo su intensidad, haciendo que el tiempo parezca detenerse. ¿Y qué ganan ustedes con esto?, pregunta la sombra, el tono cargado de desafío. Rosa siente que es un juego peligroso, pero algo en sí misma reacciona. Las palabras flotan en el aire, como un hechizo que podría romperse en cualquier instante. El futuro, responde el misterioso hombre a su lado.
No solo el mío, sino el de todos los que están involucrados. Esta mujer comienza, señalando a Rosa. Ella tiene el potencial de ser la clave, y tú lo sabes, el silencio cae entre ellos, un instante tan pesado que podría aplastar cualquier esperanza. La figura parece contemplar, aun cuando Rosa puede sentir su propio aliento tembloroso, un volcán que a punto de entrar en erupción. Ella se aferra al anillo en su bolsillo, como un talismán que podría protegerla del destino. De repente, como un relámpago en la oscuridad, la sombra da un paso atrás, levantando las manos en un gesto que podría significar rendición, pero también podría ser una jugada astuta. Está bien, entonces. Si quieren respuestas, las encontrarán, pero no subestimen el riesgo. No todos los que buscan la verdad están dispuestos a pagar el precio. Rosa siente un escalofrío en su espalda. ¿Qué significaría eso? ¿El precio sería la verdad o algo más siniestro? Si no hay vuelta atrás, entonces aquí estamos, dice el hombre, decidido. Rosa lo sigue con la mirada, su corazón latiendo en cada palabra que él pronuncia. No subestimes lo que estás a punto de descubrir, Rosa, advierte la figura, y de repente, se funde en las sombras de la noche, desapareciendo como había llegado. ¿Qué acabamos de hacer?, pregunta Rosa, sintiendo la adrenalina aún corriendo, pero ahora con un matiz de fatalidad. Debemos seguir adelante, respondió él, y su mirada se tornó seria. Si se supone que este es el inicio, entonces enfrentemos lo que viene. Estás lista para ir más allá de tus miedos, ¿cierto? La duda se cernió sobre ella, pero algo en el aire le decía que no había vuelta atrás. Sintiéndose más intrépida y asustada que nunca, Rosa asintió, lista para lo que fuera a venir, incluso si el camino estaba cubierto de oscuridad. Mientras se adentraban más en la penumbra, el resplandor de sus esperanzas se apagó un poco más. Pero la noche guardaba secretos, y tal vez, solo tal vez, un destello de luz en el futuro o un abismo de horror. Esperando ser liberado, y entonces, un ruido sutil pero inquietante resonó en la distancia, un tintineo, como un llamado que despertaba ecos de viejos recuerdos. Era la carta, y con ella, el inicio de una nueva aventura. ¿Podrían desentrañar el misterio antes de que fuera demasiado tarde? El callejón, ahora vacío de la figura amenazante, se llenó de un silencio opresivo. Rosa sintió como el aire denso la envuelve mientras el eco del tintineo se hacía más cercano. Su corazón latía intensamente, un tambor en su pecho que parecía querer escapar. El hombre a su lado hizo un movimiento hacia el frente, impulsado por la curiosidad o quizás por un instinto más profundo, como si cada paso pudiera abrir la puerta a lo desconocido. ¿Qué crees que fue eso?, preguntó Rosa, su voz apenas un susurro, mientras se asomaba con cautela. Solo una pista más, respondió él, aunque su tono no convencía a Rosa. La noche tenía una manera de ocultar secretos, y el peso de lo no dicho se hacía más pesado en su pecho. El tintineo, ahora inconfundible, provenía de una esquina más adelante en el callejón. Se acercaron lentamente, el miedo y la expectativa entrelazándose en una danza errática en sus corazones. A cada paso, Rosa se preguntaba si la carta que había despertado aquellos ecos era el inicio de una verdad reveladora o un juego peligroso que podrían lamentar. Al llegar a la esquina, lo que encontraron no era más que un pequeño paquete, envuelto en papel marrón y con un sello que parecía antiguo. Rosa lo recogió, sintiendo una chispa de energía recorrer su brazo. ¿Esto es lo que estábamos buscando?, murmuró, sin poder evitar la emoción que surgía en su interior. Tal vez, respondió el hombre con cautela. Pero recuerda lo que esa sombra dijo. No todo lo que brilla es oro. Rosa sintió un escalofrío recorrer su espalda ante esas palabras. Usando sus dedos temblorosos, rasgó el papel de envoltura. Con cada tirón, la ansiedad aumentaba, y cuando finalmente vio el contenido, su respiración se detuvo. Un anillo, igual al que llevaba en su dedo, descascarado y adornado con símbolos que parecían antiguos y poderosos. ¿Qué significa esto?, preguntó, mirando a su compañero con desesperación. ¿Es este el anillo del que hablaba aquel hombre? Él inspeccionó la pieza, cada detalle researchando un significado oculto.
Podría ser que estamos vinculados a algo mucho más grande de lo que imaginamos, algo que involucra no solo a nosotros, sino a todos los que hemos conocido. Rosa sintió que un peso abrumador se asentaba sobre sus hombros. ¿Estaba realmente lista para descubrir ese mundo del que hablaban los hombres de la sombra? Las respuestas podían ser peligrosas, y el futuro una carga que no estaba segura de poder soportar. Antes de poder siquiera procesar todo lo que eso significaba, un crujido resonó detrás de ellos. Giraron de inmediato, y la luz de un distante farol reveló a un grupo de personas aproximándose, sus siluetas alargándose en la oscuridad. Rosa sintió el sudor en su frente, cada centella de esperanza apagándose. «Vamos», dijo él, tomando su mano con firmeza. «Debemos irnos antes de que nos vean». Mientras se alejaban, un grito agudo cortó el aire, un aviso, una alarma incrustada en la noche. Rosa se detuvo en seco. Miró hacia atrás, la sombra de los recién llegados se extendía voraz. Algo dentro de ella resistía, una curiosidad insaciable. ¿Y si son amigos?, preguntó en voz baja, el anillo en su bolsillo palpitando como un corazón en llamas. «Rosa, este es un juego de vida o muerte. No podemos arriesgarnos. Necesitamos respuestas, y rápido», él respondió con urgencia, asegurándose de que su mirada penetrante no la dejara dudar. El giro de un destino desconocido empezó a formarse ante ellos. La noche estaba llena de peligros, pero también de caminos que podrían llevarlos a verdades reveladoras. De repente, Rosa comprendió que su mundo se estaba desmoronando, pero también que en la destrucción había espacio para lo nuevo, para lo inesperado. «No sé si estoy lista», confesó, su voz temblando. «No hay tiempo para dudar. Lo descubriremos juntos, o no lo haremos en absoluto», retumbó el hombre, y mientras corrían, los ecos de la noche comenzaron a alzarse tras ellos, sutiles y desafiantes, murmurando un misterio que prometía consumirlos. En ese momento, una risa oscura resonó en la negrura, un eco de advertencia que heló la sangre de Rosa. Era una risa que parecía saber más de lo que ellos jamás podrían imaginar, y con cada paso que daban, se adentraban más en un laberinto del que tal vez no pudieran escapar intactos. ¿Podrían realmente encontrar respuestas en aquella penumbra, o se verían atrapados en una red de intrigas y secretos? Rosa y el hombre se deslizaron por las calles oscuras, con la risa resonante aún persiguiéndolos. El sonido parecía venir de todas partes, como si las sombras mismas se burlaran de ellos. A medida que aumentaban la velocidad, el anillo en el bolsillo de Rosa se sentía cada vez más pesado, como si un peso invisible quisiera retenerla en esa pesadilla. «Dame eso», le ordenó él de pronto, extendiendo la mano. «Ese anillo podría ser la clave, pero ahora mismo es una carga». «No, no puedo dejarlo», respondió Rosa, aferrándose al objeto como si fuera una salvación. Tenía la sensación de que este misterioso anillo pertenecía a su historia, a algo más grande que ellos dos. «Puede que nos delate». «Necesitamos ser invisibles», insistió él, mirándola intensamente mientras tropezaban entre las sombras de un taller abandonado. Propuso buscar refugio en el edificio, y Rosa asintió, aunque el miedo le revolvía las entrañas. Dentro, el aire era más fresco, pero también impregnado de polvo y olvido. Se encaramaron a una esquina, ocultándose tras una vieja máquina que había sido olvidada por el tiempo. «¿Por qué me persigue esto, esa maldita sombra? ¿Por qué nosotros?», susurró Rosa, tratando de entender lo que había desencadenado esta locura. «Porque somos parte de algo que desconocemos, una historia que se ha tejido mucho antes de que naciéramos». «Es hora de tener respuestas», dijo él sin dudar, su expresión firme iluminada por un ligero destello de la luz filtrada. Rosa se quedó en silencio, sus pensamientos volviendo al día en que recibió la carta que los había llevado hasta aquí. En su mente flotaba la imagen de las letras elegantes, el sutil aroma a viejo que emanaba al abrirla. «¿Hay algo más?». «En la carta mencionaban un legado», murmuró, recordando de repente las palabras metafóricas que resonaban en su mente. «¿Un legado? ¿Qué tipo de legado?». «Dijeron algo que me aterra, que la verdad nos haría libres, pero también prisioneros de nosotros mismos», confesó, sintiendo el sudor frío deslizarse por su espalda. La expresión de él cambió, una chispa de comprensión iluminó su mirada.
Es posible que esto sea un juego psicológico, que hay personas que desean controlarnos a través del miedo. Debemos actuar rápido. Justo cuando parecía surgir una estrategia, un ruido atronador rompió el silencio. Las puertas desgastadas del taller fueron impulsadas violentamente y un grupo de figuras sombrías entró. Los corazones de Rosa y su compañero se detuvieron por un instante, como si el tiempo se hubiera congelado. «La tenemos», gritó una de las sombras, señalando hacia ellos. En un instante, los ojos de Rosa se encontraron con el de su compañero, cargados de determinación. No tenían tiempo para dudar. «¡Corre!», gritó él, tomando su mano y arrastrándola hacia la parte trasera del edificio. La salida era sombría y tenebrosa, pero la luz de la luna ofrecía un pequeño rayo de esperanza. Mientras se lanzaban hacia la libertad, Rosa sintió como el anillo en su bolsillo brillaba, como si reclamara su derecho divino en aquel caos. Cuando finalmente salieron, se encontraron en un espacio abierto, pero el susurro de las sombras los seguía de cerca. Las figuras amenazantes rodeaban el taller, hablaban entre sí en un tono bajo que hacía que los pelos de la nuca de Rosa se erizaran. ¿Y ahora qué? ¿Y si no logramos escapar?, preguntó, ansiosa, mientras la ansiedad creció, como un monstruo que se alimentaba del temor. «Voy a llevarte a un lugar seguro. Confía en mí. Pero primero, necesito que me cuentes todo sobre ese legado», dijo él, comenzando a retroceder mientras la presión del momento aumentaba. Sin embargo, un grito resonó, esta vez mucho más cerca: «No se podrán escapar. El legado es nuestro». Rosa sintió un escalofrío intenso. Aquello no era solo un juego de vida o muerte, era un enfrentamiento directo con la verdad que buscaban. Podrían enfrentar su destino antes que el legado se opusiera a ellos. La noche estaba llena de misterios y desconocidos que los acechaban. Y mientras rasguñaban la superficie de una realidad peligrosa, Rosa comprendió que el verdadero legado podría convertirse en su perdición o en su salvación. La desesperación y la razón se entrelazaban, y cada segundo contaba. ¿Qué revelaciones impactantes y peligrosas se avecinaban, y quién más estaba al acecho en la penumbra, aguardando el momento perfecto para atacar? El aire frío de la noche les cortaba la respiración mientras Rosa y su compañero retrocedían, tensos. Cada sonido se ampliaba en su mente. Los murmullos de las sombras creaban una tensión palpable, como si todos los secretos estuvieran a punto de revelarse, y ellos estaban justo en el centro de la tormenta. «¿Dónde está el anillo?», le susurró él, notando que su mano ya no lo tocaba. Lo tengo», dijo Rosa, intentando tranquilizarse mientras lo sacaba lentamente de su bolsillo. El metal brillaba en la oscuridad, una luz tenue pero poderosa. En ese momento, sintió una conexión extraña, una corriente de energía que fluía entre ella y el anillo. La presión aumentaba cuando los pasos resonaban más cerca. Una de las sombras se acercó más, su rostro indistinguible en la penumbra, pero su intención era clara. Sin pensarlo, él se interpuso, dispuesto a hacer la última línea de defensa. «No se acerquen a ella», gritó, su voz resonando con una mezcla de desesperación y desafío. Rosa sintió el miedo escurrirse por su cuerpo como un río helado. ¿Qué haría? Tenía que actuar, pero la certeza se confundía con la confusión. Entonces, recordó las palabras de la carta, esos ecos de advertencia que ahora tomaban un sentido nuevo. El legado es un arma y también una salvación, pensó y, de repente, comenzó a entender. «El legado», exclamó, casi sin querer. La sombra intimidadora se detuvo. «¿De qué hablas?», preguntó, su voz rasposa llena de curiosidad y desconfianza. «No lo entienden. El anillo no es lo único que importa. Hay algo más en esto. Hay un lugar, un símbolo que nos conecta a todos», dijo Rosa, alzando el anillo como si fuera la respuesta a sus preguntas. «¿Y por qué deberíamos confiar en ti?», el agresor dio un paso adelante, su rostro aún oculto. Porque la verdad está detrás de esto. El miedo no nos llevará a nada. Solo la verdad puede liberarnos», insistió, aún sintiendo los latidos de su corazón resonando en su pecho. Fue un riesgo, tal vez un gran error, pero de alguna manera Rosa sabía que debía intentarlo. Las sombras se miraron entre sí, como si un debate interno estuviera sucediendo en sus mentes.
El ambiente se tornó tenso, la verdad brevemente deteniendo la marcha del horror. ¿Y si te dejamos vivir? ¿Qué más puedes ofrecer?, preguntó uno de ellos, un destello de interés cruzando su voz. Rosa tragó saliva y se preparó para lo peor. Hay un mapa, un antiguo mapa que me dejaron. Necesitan entender que el anillo es solo un inicio. La verdadera historia se desvela en el lugar donde todo comenzó, donde aquel que firmó la carta construyó su legado. Si lo encontramos, habrá respuestas. Las sombras vacilaron, el aire entre ellos cargado de incertidumbre. Pero, súbitamente, un chorro de risas resonó a lo lejos. Era esa risa inquietante, un recordatorio de que estaban atrapados en un juego que iba más allá de su comprensión. No hay tiempo. Debemos movernos, gritó él, arrojando una mirada a Rosa. Si están buscando ese legado, nosotros debemos ser los primeros en hallarlo. Sin embargo, antes que pudieran dar un paso, el suelo tembló, y la luz celadora de la luna se oscureció por un instante. Rosa comprendió que las sombras no eran lo único que acechaba en la oscuridad. Algo mucho más grande y oscuro se acercaba, un eco de horror que trataba de reclamar su voz. Vamos, rápido, él la tomó de la mano y comenzó a correr, pero en su interior, Rosa sabía que cada paso que daban le acercaba más al descubrimiento de su destino. El legado era más que un simple nombre, era la herencia del sufrimiento de sus ancestros y el secreto que deseaban desenterrar, pero mientras huían, la risa resonante se acercaba, cada vez más fuerte y siniestra. Rosa sentía que su cuerpo se hundía bajo la presión. La verdad comenzaba a tomar forma, pero estaban preparados para lo que el legado realmente significaba. Las sombras comenzaban a seguirlos nuevamente, y sus corazones latían desbocados. Podrían escapar de la noche, o la oscuridad habría reclamado otro par de almas perdidas, justo. Cuando pensaron que los habían dejado atrás, una voz profunda resonó detrás de ellos. No escaparéis tan fácilmente, el legado os encontrará. El terror se apoderó de Rosa, el misterio, ahora más vivo que nunca, amenazaba con tragarse todo lo que conocían. ¿Podrían enfrentarlo antes de que fuera demasiado tarde? La noche apenas comenzaba. La noche se transformó en un laberinto de sombras y susurros mientras Rosa y su compañero corrían sin rumbo. La risa escalofriante resonaba en sus oídos como un eco de un mal que parecía prolongarse en el tiempo, un recordatorio de que no estaban solos en esta búsqueda. ¿A dónde vamos?, preguntó él, el pánico reflejado en su mirada. Al templo, gritó Rosa, mientras su mente recordaba la ubicación escondida en el antiguo mapa. Sabía que ahí podrían encontrar respuestas, pero también sabía que las sombras no lo permitirían sin luchar. Sus piernas ardían y su corazón latía al ritmo del terror. La brisa fría se volvía cortante, como si quisiera advertirles de lo que acechaba tras ellos. Cada paso parecía resonar en el suelo, atrayendo a aquellas figuras sombrías que no dejaban de acercarse. Las risas se desvanecieron, pero el miedo aún permanecía, haciendo que Rosa se sintiera incapaz de respirar. Entonces, él comenzó a tambalearse. No puedo seguir, Rosa, su voz se desvanecía. No. No puedes rendirte ahora. Rosa lo apretó con fuerza. Piensa en lo que está en juego. El legado, nuestro futuro, no hemos terminado aún. Aunque la incertidumbre la invadía, recordó lo que había dicho el anciano del pueblo: el legado no es un destino, sino una travesía. Decidiendo que la pregunta del que pasará no podía nublar su intento por seguir adelante, ella giró, enfrentándose a su compañero. Confía en mí. Lo que busquemos está más cerca de lo que piensas, pero necesitamos ser valientes. Con un último esfuerzo, él se enderezó. Tienes razón. Vamos. La finalidad brillaba en sus ojos, como el destello del anillo que aún llevaban. Ambos se adentraron más en la selva de piedra, donde los árboles tortuosos parecían querer aprisionarlos. Cuando lograron llegar a un claro, la luna se abrió paso entre las nubes, iluminando el antiguo templo cubierto de hiedra y misterio. La estructura parecía respirante, viva, como un ser que aguardaba su presencia. Rosa se acercó y tocó la pared fría. Aquí está, el mapa decía que deberíamos revelar la entrada con el anillo. Él inclinó la cabeza, escéptico. ¿Así de fácil? ¿Y si es una trampa? No lo sé,
respondió ella, pero tenemos que intentarlo. Con un movimiento decidido, colocó el anillo en la grieta de la piedra. Un resplandor azulado se irguió al instante, iluminando el rostro de ambos. La belleza del brillo contrastaba con el oscuro horror que habían enfrentado. Pero justo cuando la piedra comenzaba a ceder, un ruido aterrador tembló el aire. Era una especie de rugido, un lamento que parecía salir de las entrañas de la tierra misma. ¿Qué fue eso? Él retrocedió, una vez más inquieto. Algo que no le gusta que estemos aquí, respondió Rosa. Quizá el legado tiene guardias. En ese instante, se dio cuenta de que el legado no solo era un tesoro, sino una maldición que había estado esperando ser desenterrada. Segundos después, la piedra se abrió, dejando al descubierto un pasadizo oscuro que invitaba, pero al mismo tiempo, advertía. Una sombra se asomó, deslizándose a través del destello de azul, una figura que emulaba a la criatura que le seguía. Rápido, entra. Ella lo empujó hacia el pasadizo. Pero, antes de que pudieran entrar, la sombra se lanzó hacia ellos con una velocidad abrumadora, sus ojos resplandecían como brasas, mientras el terror llenaba el espacio, él gritó, no podemos dejar que nos atrape. Rosa sintió que el tiempo se congelaba, sabía que la decisión que tomarían en instancia definiría no solo sus destinos, sino el del legado en su totalidad. La verdad que anhelaban estaba al alcance, pero el precio que tendrían que pagar podría ser mucho más alto de lo que jamás imaginaron. ¿Entramos o luchamos?, preguntó él, su voz temblando entre el miedo y la determinación. Entramos, dijo Rosa, con la certeza quebrantada por la adrenalina. Sería el riesgo más grande que jamás habían tomado, y sabían que quien los precedía también les esperaba en algún oscuro rincón de ese templo, sin más tiempo para debatir. Ambos saltaron hacia la oscuridad, sintiendo como el peligro inminente se cerraba sobre sus espaldas. ¿Lograrían sobrevivir a los secretos del legado, o caerían prisioneros de la sombra que acechaba, lista para atraparlos? Mientras cruzaban el umbral, la risa malévola rugió una vez más, pero ahora resonando con una claridad espeluznante. La noche apenas comenzaba, y con ella venían verdades que podían cambiarlo todo, si es que lograban salir con vida. El interior del pasadizo era un laberinto de oscuridad y ecos. Las paredes de piedra estaban húmedas, y el olor a musgo y tierra perturbada impregnaba el aire. Rosa y su compañero, todavía recuperándose de la carrera, se encontraron de pie en una penumbra que parecía tragarse incluso la luz que había traído el anillo. Su mano seguía pegajosa por el sudor, y su corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra. «Sal de aquí y corre», murmuró la sombra que ya amenazaba con devorarlos. «No puedo dejar que nos atrape», murmuró él, con la voz entrecortada. Pero la certeza de Rosa era inquebrantable. Si daban un paso atrás, era la confirmación de su derrota. Con una mirada, ambos se empujaron a avanzar. El suelo estaba cubierto de piedras irregulares, cada paso un riesgo de caer en la oscuridad. Rosa sintió cómo las sombras danzaban alrededor de ellos, como si tuvieran vida propia. Era como si las mismas figuras que los habían perseguido ahora los acechaban, esperando al momento adecuado para desatar su venganza. ¿Qué hacemos aquí? Él no podía ocultar su pánico. Debemos encontrar algo que nos dé pistas sobre el legado, respondió Rosa, tratando de infundir confianza. Recuerda, tenemos el anillo. Tal vez pueda guiarnos. El silencio era opresivo, y a cada instante la risa siniestra resonaba, como un eco burlón que les decía que estaban siendo observados. Una brillante luz azulada de repente iluminó un grabado en la pared frente a ellos. Las figuras antiguas representaban a guerreros en lucha y una mujer adornada con joyas. Rosa se acercó, su fascinación eclipsando su miedo. «Mira esto», exclamó, tocando la imagen. Las rayas sobre la piedra parecían vibrar bajo su contacto, emitiendo un suave fulgor azul. Esto podría ser importante. Pero mientras Rosa absorbía el mensaje grabado en la piedra, una sombra se deslizó detrás de ellos. «¿De verdad crees que puedes robar lo que te pertenece?», resonó una voz profunda y rugiente, la misma risa que los había perseguido durante la huida. Ambos se dieron vuelta, descubriendo que la criatura tomaba forma, enredando su figura con el entorno. Un rostro indistinguible emergió entre fuma, delineándose entre las sombras. Sus ojos eran dos brasas ardientes.
Eres un intruso en mi hogar. El legado no es tuyo. Antes de que pudieran reaccionar, la criatura levantó una mano. Un viento helado se desató, haciendo que Rosa y su compañero retrocedieran. Ella se aferró al anillo. Esto no es solo un objeto, es nuestra esperanza. La criatura rió nuevamente, oscura y sarcástica. Esperanza. La esperanza solo lleva al sufrimiento en este lugar. El pánico comenzó a invadir el corazón de Rosa. ¿Era cierto lo que le decía? No. Debemos seguir. Hay algo aquí, algo que necesitamos, gritó, mirando a su compañero, quien temblaba de miedo. ¿Y si es verdad? ¿Y si estamos buscando algo que en realidad es una maldición?, cuestionó él, sus ojos llenos de duda. No lo sé. Pero no podemos rendirnos ahora, respondió Rosa, sintiendo la angustia apretándole el pecho. Las cosas siempre tienen dos caras, ¿no? La luz no puede existir sin la oscuridad. Rosa tenía que creer que había un camino hacia la salvación. La criatura parecía vacilar ante su valentía, su risa un poco menos potente. ¿Y si yo les doy una oportunidad? Un acertijo. Si lo resuelven, quizás sus vidas serán perdonadas, propuso la sombra, ahora una figura más tangible. ¿Acertijo?, preguntó él, la desesperación haciéndose eco en su voz. Sí. Al final de este pasadizo hay una salida, pero deberán responder correctamente para cruzar. Uno de ustedes tendrá que dar la respuesta correcta, si no, quedarán atrapados aquí para siempre, ironizó la figura, desapareciendo lentamente en el aire como el humo. Ambos intercambiaron miradas nerviosas. ¿Qué vamos a hacer?, apremió él, trémulo. Es la única salida que tenemos. No será fácil, pero debemos estar preparados para cualquier cosa, respondió Rosa, el sudor goteando por su frente. El peso de su vida y el legado estaban sobre sus hombros, mientras tanto, el eco del laberinto resonaba con el ritmo de su inminente desafío. La oscuridad parecía fundirse con la luz, y la incertidumbre se cernía sobre ellos como un manto espeso. Justo cuando estaban por avanzar, una voz llegó a sus oídos, un susurro escalofriante: ¿están listos para las verdades que yacen en la oscuridad? Con cada paso que dieron hacia adelante, la línea entre el temor y la valentía se difuminaba. El tiempo empezaba a escasear. ¿Cuál sería la respuesta que cambiaría su destino? Mientras se acercaban a donde el acertijo aguardaba, la angustia se convirtió en un grito interno: ¿lograrían descubrir la verdad y escapar de la maldición que los acechaba, o se convertirían en las próximas sombras de la noche? Ellos inician el camino, sin saber que la verdadera prueba estaba por comenzar. La oscuridad del pasadizo parecía devorar cada rayo de luz, pero Rosa y su compañero avanzaban con determinación, el anillo brillando tenuemente en su mano. Las palabras de la criatura seguían resonando en sus mentes: un acertijo era su única salida, la única forma de escapar de ese lugar sin retorno. Al llegar a un espacio más amplio, las paredes estaban cubiertas de inscripciones antiguas que apenas lograban vislumbrarse, pero lo que más destacaba era un pedestal en el centro, donde una piedra redonda reposaba. En la piedra, se podía ver un grabado, una figura elevando una antorcha, su mirada llena de esperanza pero también de un terrible peso. Esto es un símbolo, musitó Rosa, acercándose con cautela. Es la imagen de alguien que venció la oscuridad, pero se sacrificó en el proceso. Su compañero frunció el ceño, mientras Rosa analizaba el pedestal. Debemos recordar las palabras del espíritu. Solo uno de nosotros puede responder al acertijo, explicó, sintiendo la desesperación empezar a hacer mella en su corazón. Las decisiones que tomaran pesaban sobre ellos como una sombra, y el tiempo se deslizaba entre sus dedos. ¿Y si fallamos?, preguntó él, su voz quebrándose. Si fallamos, quedaremos atrapados aquí, pero si no lo intentamos, esto será nuestro final, respondió Rosa, tratando de contagiarle su valor. Mientras se preparaban, una voz tenebrosa resonó en el aire, el eco susurrante de la sombra que les había puesto a prueba. Atráiganme con sus respuestas. La antigua sabiduría será su guía, en la oscuridad, la luz siempre brilla. Que es más fuerte que la muerte, pero más frágil que un susurro. El acertijo retumbó en su mente, un eco que se transformó en un grito interno. ¿Qué podría ser?
Rosa sentía que el universo se apretaba a su alrededor. Miró al anillo, recordando todo lo que representaba. El amor, dijo, sintiendo que cada sílaba se alzaba a su alrededor. El amor es, a menudo, más fuerte que la muerte, pero puede romperse con un solo desacuerdo. Puede ser un susurro que se pierde en el viento. La sala pareció congelarse. Hubo un silencio, un instante eterno. El pedestal se iluminó con una luz cálida, y la sombra rió, una risa que resonaba como una tormenta en el horizonte, llena de sorpresa y aceptación. Correcto. El amor es la respuesta, pero no olvides que también puede ser un arma. Una espada de doble filo. En ese momento, el flujo de la oscuridad comenzó a disolverse, revelando una salida en la parte opuesta del pasadizo. Rosa y su compañero intercambiaron miradas de alivio, pero el miedo seguía acechando en sus corazones. El camino era largo, pero la claridad del propósito era inquebrantable. Mientras avanzaban, el ecosistema de sombras y luz se entrecruzaba, como un juego de luces en un teatro. Al salir del templo, se encontraron bajo el cielo estrellado, un paisaje que parecía un sueño. Pero a su alrededor, el ambiente aún mantenía ese aire de tensión. ¿Y ahora qué?, preguntó él, sintiéndose vulnerable al mirar las estrellas. ¿Volveremos a nuestras vidas normales después de lo que hemos vivido? No lo sé, respondió Rosa, pero sé que hemos tocado algo poderoso. Algo que cambiará nuestro destino. El legado aún puede acecharnos, pero ahora somos parte de su historia. Con determinación, ambos comenzaron a caminar hacia su hogar. El miedo una vez más se transformaba en esperanza, y aunque sabían que el camino sería incierto, el vínculo entre ellos se había forjado en las llamas de la verdad. La conexión era más fuerte que cualquier sombra, y aunque el legado podría volver a reclamarlos algún día, ese amor y su valentía seguían encendidos. Rosa miró al cielo y sonrió, sintiendo una nueva luz dentro de ella. Lo que está en la oscuridad siempre saldrá a la luz y nosotros seremos quienes lo llevemos. Juntos, siguieron adelante, listos para enfrentar el futuro. Este fue el final de una historia, pero el eco del legado apenas comenzaba a resonar. Mientras se alejaban, en la penumbra, un nuevo misterio aguardaba, un nuevo legado. Pronto a despegarse. Ahora, no puedes quedarte atrás. Necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora y alimenta el algoritmo. Y no olvides, llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. También, comparta este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, así que no esperes ni un segundo más para hacerlo. Hasta la próxima.